Muchas gracias para las personas. Entonces, un cordial saludo. Les doy la bienvenida a su clase de criminalística y ciencia forense, criminalística, porque vengo del otro curso, perdón. Estaba ahorita allí. Clase de ambiental y minero, por lo que estaba ahorita arreglando un chicharrón allá. Entonces, estaba con los de criminalística. Bienvenidos a la clase de ambiental y minero, en el cual iniciamos la segunda sesión de nuestra clase, hoy siendo 23 de febrero del 2021. Les doy la bienvenida a todos. Bueno, muy bien. Entonces, título. Muchas gracias a las personas que me acompañan con su cámara abierta. Título. Derecho Internacional Ambiental y Medio Ambiente. Derecho Internacional Ambiental y Medio Ambiente. Derecho Internacional Ambiental, Internacional y Medio Ambiente. Subtítulo. Negociaciones internacionales. Listo, muy bien. Bueno, ustedes van a decir, pero ¿cómo así que este cuento de derecho ambiental, internacional y medio ambiente? Y si vamos a ver la parte ambiental. Van a ver que más adelante este tema va a cobrar relevancia, ¿sí? Entonces, para entender cuando vamos a hablar de unos términos que van a salir internacionalmente. En este tema de Derecho Internacional y Medio Ambiente, hay un artículo que nos abre la puerta de salida para acudir a instancias internacionales. Para acudir a esas instancias internacionales, en la Constitución, nosotros lo podemos encontrar en ¿qué artículo? 93, bloque de constitucionalidad. Muy bien. Este hombre está volando. ¿Qué dice el artículo 93, Pablo? Que Colombia... No, yo no me sé ningún artículo, nunca reciten un artículo si no lo saben. Nunca lo hagan. Y dice, doctor, el artículo 93. En los tratados y convenios internacionales y serán supranacionales sobre las normas nacionales y tendrán mayor relevancia. Como está en la letra. Pablito, si quiere lo leo yo. Dale, Eduardo. Dice, Constitución Política de Colombia, artículo 93, menciona: los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y de... Doctor. ¿Cómo comenzaba, Ingrid? De los tratados y convenios internacionales. Ingrid. Señor. ¿Cómo comenzaba, Ingrid? Lo que estaba leyendo Eduardo. Los tratados y convenios. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso. Por el Congreso de la República. Muy bien. Entonces, esa es la puerta de salida, la que nos va a dar la salida, la que nos abre la puerta para acudir a instancias internacionales. Al acudir en estas instancias internacionales, pues hay que empezar a entender, cuando uno va a hacer esas negociaciones en asuntos ambientales, qué es un tratado y qué es un convenio, ¿sí? Con propias palabras. No necesito que miren internet, como lo va a hacer Nicole y cómo lo va a buscar. No, ¿sí? Con sus propias palabras. Saquen su intuición de deducir. ¿Qué es? Nicole, ¿qué es para ti un convenio? ¿O es lo mismo? Si se dan cuenta, dice, los convenios y los tratados internacionales. Si dijera los convenios y o tratados, ¿qué pasaría? Son diferentes. Serían lo mismo. Son diferentes.
Diferentes. Sería lo mismo. Pero si dice los tratados y convenios, si hubieran en vez de esa I una O, ¿qué pasa? Podría ser cualquiera. Cualquiera de los dos. Entonces nos está empezando a hacer una diferenciación de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, comencemos a entender cuál es la diferencia de cada una de ellas. Los tratados y los convenios internacionales. Entonces, ¿qué es un convenio y qué es un tratado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Recuerdo, si estoy mal, que un tratado incluye varios convenios en ese. La diferencia entre cada una de ellas, dime. Yo, doctor, el tratado suena como a algo que obliga, es una obligación para las partes, en este caso, los países, y el convenio es como un acuerdo, como menos formal, se podría decir. O sea que en el tratado no hay obligación. Sí, o sea, en ambos puede haber ordenamiento jurídico, pero obliga, no sé, como que tiene más. A ver, un convenio es porque lo pactan las partes, y un tratado es obligatorio para todos. Pero entonces el tratado no lo pactan partes. ¿El convenio? Sí, el convenio son como acuerdos a los que llegan los países, mientras que el tratado obliga a todos por igual. Pero o sea que no hay obligación en el convenio. Es al contrario, es al contrario. ¿Qué nos dice Roy? A ver. Según entiendo, el tratado es entre los estados y el convenio es entre personas, ya sea persona natural o persona jurídica. ¿Qué más? Doctor, el tratado es un acuerdo que aplica entre dos o más estados, entre un estado y un organismo internacional. Y el convenio es un acuerdo aplicable a personas naturales jurídicas, especialmente en el ámbito laboral. Repíteme el último concepto, por favor. Los convenios son acuerdos y aplicables a personas naturales o jurídicas, especialmente en el ámbito laboral. Convenio, pues es que haya un acuerdo entre varios estados y firman los acuerdos. Y cuando hay tratados, aplica para estados o aplica entre dos o más estados con organismos internacionales. ¿Qué dice Hugo Alexander? Hugo Alexander está. ¿Qué dice Harold Ramos? Personas que no están nunca en clase. ¿Qué dice doctor, para mí un convenio puede ser como lo expresaban los compañeros, donde pues ambas partes adquieren obligaciones, y en el tratado, digamos que el convenio puede ser más particular y el tratado puede abarcar muchas más temáticas en ámbito social, internacional, económico. Entonces, creo que esa puede ser una definición. Bueno, voy a ponerles un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Mucha atención. Nicole, con la venia tuya puedo ponerte de ejemplo. Listo, muchas gracias. Bueno, resulta, de manera de ejemplo, que durante el curso, ¿ustedes saben qué es una analogía? ¿Ya les han explicado qué es hacer una analogía? Una comparación. Sí, claro, una comparación. Sí, doctor. Una comparación y traerlo al derecho. ¿Listo? Entonces, en el ejercicio que voy a dar el ejemplo, ustedes van haciendo la analogía y van convirtiendo.
Y ahorita les voy a preguntar dónde está el tratado y dónde está el convenio. ¿Listo? Entonces, muy atentos al ejemplo. Con la venia de Nicole, para hacer el ejemplo, entonces comienza el ejemplo. Pues resulta que en el curso, pues Nicole a mí me llamó la atención. Entonces, yo la vi a ella y me gustó. Entonces, yo a Nicole comencé a escribirle para ver si podíamos tomar un café. Pues comenzaron así las sesiones y yo le empecé a escribir a ella, pues si la tuviera presencial la invitaba a salir, pero empecé a escribirle para ver si salía conmigo a tomar un cafecito, ¿sí? Entonces, pero Nico, muy reácida al docente, comienza y dice, no señor, le agradezco mucho, pues con todo respeto usted es mi docente y yo soy su estudiante, y yo pues no pasa nada, tranquila, solamente es un cafecito. Entonces, pasaron así las sesiones y ya casi la mitad yo seguí insistiendo porque es que Nicole me gustó mucho, ¿sí? Nicole, tomemos un cafecito. Pues ella le cuenta a su amiga que está en el salón. Voy a poner de ejemplo a Diana Bautista. Le cuenta a Diana Bautista y le dice, mija, imagínese que el profe está echando los perros. Y entonces ella dice, ¿cómo así, verdad? Entonces, sí. ¿Y qué le está diciendo? No, que tomemos un cafecito. Entonces, Diana Bautista le dice, pues mija, pues vaya, ¿qué puede pasar? Solamente van a tomar un cafecito. ¿Sí? Entonces, Nico dice, ¿será? Entonces, Diana le responde, le dice, pues vaya, mija, no puede, ¿qué más puede pasar? Pues pasar la materia, le va a quedar más fácil, no va a tener que hacer la exposición, le dice Diana. Entonces, de ella dijo, pues hasta así le voy a aceptar el cafecito. Entonces, un día de buenas a primeras, le había dicho yo a Nico, Nico, al fin que cuando me va a aceptar el cafecito, me dijo, ¿sabe que sí? Porque se lo voy a aceptar. Entonces, ella dice, listo, se lo acepto, pero me tiene que recoger en un trabajo. Y yo salgo a las 4 de la tarde el día jueves. Y yo, bueno, listo, listo, pero lo que pasa es que yo tengo pico y placa. Y yo no puedo los jueves. Dejémoslo para el viernes. ¿Cuáles eran las vainas de salir conmigo? Me dice. Entonces, dejémoslo para el viernes. Entonces, o hagámoslo después del pico y placa. Entonces empezamos tire y afloje para ver si ella me seguía al café. Entonces, ella me puso ese pero para poder ir con ella y que tenía que ser en Oma, porque ella solamente toma café de Oma y que porque le gustan también los bizcochitos. No obstante a eso, entonces llegamos a un acuerdo y lo dejamos para el viernes, que no tenía pico y placa, a las 4 de la tarde. Listo, hasta ahí el ejemplo. ¿Listo? Levante la mano, saque la mano y me dice dónde vieron en el ejemplo el tratado y dónde vieron el convenio. ¿O no lo vieron? Haciendo la analogía. Uno solo. ¿Quién? Ahí estamos levantando la mano, profe. Tú das el orden. En el chat, espérame. Ya, listo. Entonces, Castillo Castro, háblame. Sí, profe, bueno. El derecho, digamos, estaría en el que tiene tanto el profesor como Nicole en decir sí o no frente a lo que, en ese caso, el ejemplo que pone el profe, pues a lo que el profe está proponiendo. El trato como tal de ir a tomarse en un café en unas, unas instancias sanas, digámoslo así. Ese sería el derecho
En el que tiene cada uno, No, ¿no? Esa es la necesito propuesta que de me digas aceptarla o no. dónde está el tratado y dónde está el convenio, haciendo la analogía. Entonces, la definición de que ustedes ya dijo. El tratado preciso de aceptarle o no. Ese sería el tratado. Pues para mí no. Ese sería el tratado y el derecho para el que tiene cada uno de elegir de si sí o acepta o no. Listo. ¿Qué nos dice Ingrid? ¿Yo, profe? Sí. Pues para mí el tratado está en el momento en que su merced nos indicó el día y la hora, pues que es el momento que se pusieron de acuerdo. En el tire de afloje que su merced decía, para mí ahí está el tratado. Y el convenio, ahí me perdí. El convenio, no. Paso, profe, paso que me confundí. Bueno, ¿qué nos dice Juliet? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está? Profe, para mí el tratado es el acuerdo de las dos partes, ¿sí? Y el convenio es el cumplimiento que dan las dos partes, o sea, llegar a la hora y en el lugar acordado. Para mí es eso. Muy bien. ¿Qué nos dice Nicole? Que era una chica difícil. Profe, el tratado creo que esto es el momento en que se llega al acuerdo de hacer la cita y el convenio ya es en el lugar donde se va a realizar esa cita. Bueno, sigamos explicando conceptos. Catherine Valencia. Buenas noches. Yo creo que el tratado es cuando ella acepta la toma del café y el convenio cuando ya deciden que efectivamente se van a encontrar el viernes. Por ahí va. ¿Qué dice Fernando Arevalo? Doctor, a mí el tratado lo tengo como definido cuando van a estudiar, usted como profesor y ella como alumna. Y el convenio es porque decidieron algo adicional que es salir. Ok, muchas gracias. Cristian. Buenas noches. Pues en el caso, digamos, el tratado para mí es cuando aceptan el hecho de irse a tomar el café y el convenio es en lo que está enfocado, en este caso, para el tema de mejorar la nota. Gracias. Cristian, Angie. Profe, Angie o Dice Angie Lorena Laverde. Para mí el tratado es cuando acepta la chica salir con el profesor y el convenio ya es cuando aceptan, o sea, cuando ya como tal tienen destinado a qué día y a qué hora. Listo, rápidamente. Ricardo Yassi. No, doctor. Bueno, para mí el tratado es obviamente cuando está escribiendo el profesor con Nicole para programar la cita y el convenio ya son los acuerdos para cumplir a tomar el café. Y Orlando, ¿qué nos dice? El tratado, digamos, es cuando llegan al acuerdo de la cita. Y el convenio ya es cuando llegan a realizar esa cita, o sea, ya cuando hay el encuentro entre los dos. Orlando, Mauricio, rápidamente. El tratado es cuando ella lo somete a consultas con la amiga. Y el convenio es cuando ya definen la hora y fecha de la toma del café. Gracias, doctor. No, a ti. Hugo. Doctor, para mí el tratado sería ya la aceptación de la cita y el convenio sería ya la fecha y hora de la cita. Listo. Dejémoslo hasta ahí, si no, ahí nos quedamos. La participación, Julie y Verónica. Ahorita ya les doy la primera en la siguiente. ¿Listo? Bueno, ¿qué estaba tratando yo? ¿De conquistar a quién? Nicole. Nicole. Eso es un tratado, un acuerdo entre las dos partes. Miremos la definición
Entonces, ahora entre convenio y tratado. Ustedes me dicen si estoy compartiendo. Ahí se ve, profe. Sí, ya, doctor. Bueno. Entonces, ¿qué son los convenios? Los convenios son acuerdos, los acuerdos de voluntades para el desarrollo de una actividad. Entonces, ¿qué es un tratado o es un convenio? ¿Qué actividad íbamos a hacer nosotros en el ejercicio, en el ejemplo que estamos haciendo analógicamente? ¿Tomar un café? Tomar un café. ¿Sí? Entonces, ese convenio es un acuerdo de voluntades entre dos entidades, ¿sí? Entre una persona jurídica de derecho público como de derecho privado, así como personas naturales, como ustedes también lo decían, ¿sí? En que se pactan unas reglas. Entonces, ¿ahí hay reglas o no hay reglas? ¿La hora? Sí, sí hay. Sí. ¿Mm? La hora que la recogiera a las 4. Ahora, el hora, día, lugar. el placa, el Ujú. café. Entonces, cuando se pactan reglas y cuando salen los peros, ¿se han escuchado, digamos, cuántos peros escucharon? Como es pico y placa. El trabajo. 3. Y placa. ¿Cuál era el pero de Nicole? Que fuera, no fuera sino en el trabajo. Al trabajo y que ella tomaba cafés en donde, no más en donde. En No. Eso es un pero. ¿Cuáles fueron los peros míos? El pico y placa. El pico y placa. El pico y placa. Y el ¿Listo? día. Cuando salen esos peros, tanto en convenios como en tratados, cuando ustedes escuchen los peros, a eso le vamos a llamar protocolo. ¿Listo? Los protocolos internacionalmente añaden, modifican o extinguen. Ustedes han visto en un código que dice parágrafo. ¿Sí? ¿Ustedes para qué creen que es el parágrafo? Añade, modifica o extingue. ¿Sí? O aclara. Entonces, internacionalmente sale un protocolo. Entonces, de los convenios también pueden nacer protocolos, o como de los tratados. ¿Han escuchado, por ejemplo, el protocolo de Kioto? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, ¿de qué han escuchado y qué es eso así a vuelo de pájaro? El convenio de Kioto se refiere a qué? A los recursos naturales. Al cuidado del medio ambiente. Cuidar el medio ambiente. Entonces, pero es un pero, ¿de qué? ¿Un convenio o un tratado? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes escuchen los protocolos, significa que es una adición para aclarar o extinguir o modificar. En este caso, en el ejercicio con Nicole, ¿cuál era el pero? Aclarar, me estaba aclarando cómo le gustaba el café, ¿sí o no? O me estaba extinguiendo la obligación o todo lo que necesitábamos ir a esa reunión donde era, ¿cierto? Entonces, exactamente lo que usted ve en un código cualquiera que usted ve parágrafo, es exactamente, cumple la misma función, aclara, modifica, extingue, pero internacionalmente se le hace o se da así. ¿Listo? Entonces, pactan reglas en su colaboración mutua con fin de realizar diferentes proyectos expuestos en el contenido en el mismo convenio. En virtud de estas, las personas celebran, pueden aportar en recursos, o sea que yo le puedo decir, venga, hoy no traje plata, me ayuda a pagar. O si no, también en especie o en industrias que facilitan o fomentan el desarrollo de algunas actividades tanto científicas como tecnológicas para entender esos convenios. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el tratado? Los tratados tienen las mismas características de ellas, por eso es que comenzábamos con el artículo 93 que nos decía,
los tratados y los convenios internacionales ratificados por el Congreso de Colombia se vuelven tan importantes porque cuando usted va a hacer una negociación, usted tiene que saber si entra a un tratado o a un convenio. Pues esos tratados son jurídicamente vinculantes, puesto que existe un principio que se llama el pacta sunt servanda y el jus cogen, que usted se acogió a ese convenio internacional. Por lo tanto, al entrar usted y firmar y ratificar ese convenio, usted está haciendo parte y tiene voz y voto. Por lo tanto, esos tratados internacionales, cuando venimos a hablar de tratados internacionales, son vinculantes para los estados que lo firman, como les decía. Estos tratados internacionales ingresan de forma ordenada, jurídica, a través de los que lo ratifican. Son las personas que van a tener voz y voto. Y la función es de reflejar la evidencia, la voluntad, la parte jerárquica, ayudar a la interpretación y nos permite también a la cooperación científica. Pero una de las características también de los tratados y los convenios internacionales es que unos son globales y otros son regionales. ¿Sí? Globales y regionales. Veamos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a salir un momentito para usar la pizarra. Vale. Me dicen si estoy proyectando. Sí, doctor. Sí, señor. Sí, mi doctor. Bueno. ¿Por qué estamos hablando de estos temas? Porque usted el día de mañana hay asuntos, pero les muestro. Hay asuntos internacionalmente que usted puede, ¿qué asuntos internacionales se tratan? ¿Sí? No solamente son asuntos ambientales. Ustedes me dicen si estoy proyectando. ¿Sí? En asuntos económicos, regionales, tratados de libre comercio, cooperación internacional, en asuntos económicos o sociales, usted puede ir en representación en ellos. Aquí en los asuntos que nos interesan son en los asuntos ambientales. Y en esos asuntos ambientales, ¿sí? En esos asuntos ambientales usted puede ir a hablar sobre asuntos de biodiversidad, de cambio climático, desarrollo sostenible, de comercio y medio ambiente, también de sustancias peligrosas, de aguas dulces, oceánicas. Son bastante amplios esos asuntos. El día de mañana usted va a hacer representación de Colombia, pues usted no sabe cómo se hacen esas negociaciones internacionales, pues aquí ya lo está aprendiendo. No solamente son esos asuntos internacionales, sino también esos asuntos de derechos humanos, también de desarme y seguridad, de lucha contra la droga, la prevención de delitos, reconocimiento. Por eso es que estamos hablando de ese asunto. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con el convenio. ¿Listo? ¿Qué resulta? Resulta que, esto me quedó como muy arriba. Resulta que a mí me nace una idea sobre la legalización de la droga. De la legalización de la droga. Y esa idea me nació en el año 2010. Esa idea me nació en el año 2010. Pero para que todos entren a ese convenio, necesito cierta plata. ¿Para qué voy a necesitar plata? Pues para poderlos atender a ustedes cuando vengan ustedes como países parte. Aquí a los estados ya no los voy a llamar países. Los voy a llamar países parte. O estados parte. ¿Por qué? Porque hacen parte del convenio internacional y lo han ratificado. ¿Listo? Alejandro, micrófono. ¿Listo? Bueno. Gracias, Daniela. Entonces, de esos países parte, necesito plata. Pues el día de mañana, cuando ustedes vengan, yo necesito atenderlos.
también como yo soy el de la idea, entonces tengo que archivar toda la documentación. Entonces a eso se le va a llamar que yo soy el país depositario, ¿sí? El que va a depositar todos los documentos internacionalmente y que va a conservar todos los archivos e historia. ¿No? Entonces, ¿cómo se va a llamar? País depositario. ¿Cómo se llama? País depositario. Entonces necesito cierto número de plata. Esta idea me nace en el 2010. Entonces, a ver, Rosa. Doctor, discúlpame, los otros países. Un país. Estados parte. Aquí les vamos a llamar estados parte. Rosa, un país. Gracias. Europa, perdón, un país, España, España. España. ¿Te interesa entrar a este convenio sobre la legalización de la droga? No. España en este momento, pues yo creo que no está interesado en la legalización de la droga. Bueno, perdí un dinero. Adriana, ¿te interesaría estar en un país? Sí, profe, sí. Dime México. 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 Fernando, Arevalo, un país. Turquía. ¿Te interesaría estar en este convenio? Sí, correcto. ¿Mm? Entonces, Alexander, ¿te interesaría estar en este convenio? Claro que sí, mi doctor. Dime un país que vas a representar, cualquiera. Salvador, mi doctor. Salvador. Cristian, un país. Portugal. Portugal, ¿te interesa? Sí. Listo. Entonces, ¿por qué les interesa? No solamente es aportar en dinero, sino la parte técnica y científica e investigativa que se aporta dentro de esos convenios, ¿sí? Entonces, y así empiezo a preguntar, y digamos, hay convenios que nacen, hay convenios que no nacen. Entonces, ¿para cuándo nacen? Listo. ¿Cuándo nacen? Entonces, cuando ya tengo aquí, necesitaba 50 países para completar el número de dinero que necesitaba, 50 billones que cada uno va a aportar. En el momento que usted entra y que usted ratifica, usted tiene voz y voto. Usted va a tener voz y voto, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan, hace unos muchos años, en ese tiempo todavía estaba Chávez vivo, Chávez estaba vivo, en el cual aquí fue anfitrión Colombia con el Cumbre de las Américas. ¿Alguno recuerda? ¿Ya había nacido o no había nacido? Que creo que fue en Cartagena, me parece. Fue anfitrión, entonces Cuando veces, el escándalo de las prostitutas de Estados Unidos. Como que sí, como que le vinieron unos países parte y que metieron como que también, me parece que sí también pasó eso. Pero bueno, o eso fue con unos futbolistas, no me acuerdo. Bueno, entonces, a veces, para no comprar sede, y porque pues se vuelve más costoso a tener, ponerme como meta, y más costoso para que los países o los estados parte entren a participar, pues no pongo sede, sino coloco entonces que cada año se va a hacer en diferente estado parte y que va a ser el anfitrión. Entonces muchas veces entonces lo hacen en Salvador, lo hacen en México, se lo van turnando uno por uno, pero con el dinero que aportan los países parte. Entonces siempre va a haber una organización. Bajo ese orden de ideas, cuando ya llego entonces al 49 país, necesito y completo el 50, dime Ricardo, un país.
Venezuela. No, la embarres. Bueno, Venezuela. Venezuela lo invitaron. Pero a ver si tiene plata. Si tiene plata para que aporte. Diga otro, diga otro. Alemania. Alemania. Alemania entró y completé mi dinero y completé mi meta. Cuando yo completé mi meta, yo me tardé casi 2020. Me tardé 10 años. Hay convenios que nacen y no nacen, ¿sí? O nacen muy rápido, ¿sí? Pueden nacer en 1 año, en 2 años. Eso es como un sistema de gestación. ¿Sí? Como la parte de gestación. Y cuando completo la vida, entonces yo puedo decir que está en vigor. Y cuando está en vigor, ¿qué quiere decir? Que nace a la vida jurídica internacionalmente, porque aquí tenemos unos países parte en el cual lo van a ir a ratificar con sus países. Entonces, cuando usted lo trae aquí a Colombia, ahora la pregunta es, lo trae aquí, usted se viene en avión, en un avioncito, aquí en Colombia, usted le presenta y le dice, señores Congreso de la República, me metí en este convenio internacional, en el cual tendrá que ser ratificado por el Congreso de la República. Y ellos le van a decir, claro que sí, ¿en qué se metió? En legalización de la droga. La pregunta es, ¿se puede o no se puede? Sí se puede. ¿Cómo, profe? No, no se puede. Sí se puede. Ya nació Sí la se vida puede. jurídica, pues sí. Sí se puede. Pero es Colombia quien decide si lo acepta o no. Por eso. Y usted está en representación y usted está en una negociación, de asuntos, de un asunto de legalización. Entonces usted es el representante de Colombia y usted le tiene que proponer. Pero no se debe... El Congreso es quien lo tiene que ratificar. Ajá. Profe, por una pregunta, ¿qué características o qué cargo tiene que tener esa persona que está realizando esa convocatoria para el convenio? Representación de la Cancillería en ciertos asuntos. O sea, que específicamente tendría que ser el canciller. No, un representante de la Cancillería. Ah, solo representante. Por ejemplo, todo esto a mí me lo enseñó una profesora que ustedes pueden dar, que se llama Jimena Nieto. Ella era la representante de asuntos internacionales ambientales. Entonces, dale, Jimena Nieto, creo que se llama, me acuerdo bien el nombre. Esa vieja era la que representaba en asuntos ambientales internacionales cuando yo estaba en la maestría y era la que, o sea, allá la esperaban. Si decía no puedo dictar clase, nos atrasaron el módulo hasta que llegara ella. Entonces, y ella es la que nos enseñó todas estas triquiñuelas, todo lo que les estoy contando. ¿Sí buscaron la imagen? Jimena Nieto. Entonces, ¿se puede o no se puede? Pues yo diría que sí. Sí se puede, doctor. Ahí nace ya en vigor, entonces pues nace la vida jurídica, ¿cierto? Lo que decía el doctor. Pero yo considero que si el Congreso no lo decide aceptar, pues no se puede y no podemos ¿Qué le hacer va a parte decir del... el Congreso? Lo primero, Sara, ¿qué cree que le va a decir el Congreso? Sí, Pues que... inconstitucional. Si Exacto, la que Constitución sí lo aprueba, constitucionalmente no... Porque después va a pasar ¿a dónde?
A sanción. La Corte Constitucional. ¿A sanción? Ay, perdón, sí, a la Corte. Va a pasar a la Corte. Pasa revisión a la Corte. Y por último, a sanción presidencial. ¿Y qué le va a decir la Corte? Si es viable o no es viable. Y bueno, ¿y Si está ajustada a la Constitución, Lo anula. ¿Es exequible o no es exequible a la Constitución? Por eso, ¿y ustedes qué creen? ¿Se puede o no se puede? Yo creo que ahorita no se puede porque pues si no se han aprobado, no se han aprobado los proyectos de ley que intentan legalizar la droga, pues no se va a poder aprobar un congreso, ¿no? Un convenio, perdón. Por eso, ¿y ustedes qué creen? ¿Que este se legaliza o no se legaliza? no se legaliza. A un futuro se legaliza, doctor. Igual que el alcohol. El alcohol era prohibido y se legalizó. No necesito respuestas a futuro, sino ahorita. Ustedes no lo representan. Ahorita no se legaliza porque no sería exequible para la Corte Constitucional. Eso, así como me dice Sara, de una, no a futuro. Pues yo podría entrar a este convenio internacional, pero con reserva. Y a esa reserva se le llama reserva legal. Entonces, cuando sale el escrito, el documento final y todo lo que diga legalización de droga, ¿sí? Dentro del escrito, yo lo voy a corchetear. Sí, entonces, legalización de droga, yo lo voy a corchetear. ¿Qué quiere decir eso? Que ese contexto yo lo saco y pues a mí me interesa entrar a la parte de legalización de la droga, pero por la parte medicinal. ¿No se podría solo producir? No, ahí sí estaríamos, es que yo siempre he dicho, ¿por qué no legalizan? Por la dosis. Yo siempre he dicho, pero ¿por qué no legalizan esa vaina? El negocio, profe, el negocio. Sí, el negocio está ahí. Y ahí sí, en ese momento, cuando usted venga a hacer esa negociación y mostrarle al Congreso, le dice, mire, me metí en este convenio internacional de legalización de la droga, pero con una reserva legal en el cual nosotros solamente estamos con fines medicinales y científicos, que cuando salga algo, una vacuna o algo, será más barata para nosotros. ¿Sí me hago entender? Entonces, va a ser mucho más económico. Entonces, esa es una de las características del convenio. Si se dan cuenta que es mucho más global y todo el mundo entró España, entró Alemania, entró Suiza, entró los países que ustedes me dijeron. Profe, pero el que entra de último ahí ya entra como con el protocolo, ¿no? Como lo que usted estaba explicando ahorita. Pues es el que nace, que no importa, puede entrar en 1 año, en 2 años, no importa, pero nace a la vía jurídica. Si no, yo no he completado el número de países, pues no está en vigor. Entonces, permítame un segundito, voy a traer una agüita para tomar, que me duele la garganta, dame un segundito. Está seco. Bueno. ¿La entendieron? Sí, otro. Bueno, miremos entonces el tratado. El tratado. ¿Puedo borrar ahí? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora hagamos el ejercicio. Ya lo hicimos ahora con el tratado. A mí me nace la idea en el 2010
de que conservar la Amazonía. Conservar la Amazonía. Listo, necesito cierta plata para invertirle. ¿Sí? Entonces, ¿qué país habías dicho, Ingrid? Alemania. 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 Te pregunto, ¿te interesaría estar dentro de este convenio y mira si te beneficias? Pues no hace parte de mí, no sé. Pues digamos que sí. O sea, me vas a dar plata, necesito y nos vas a aportar de 10 millones de euros. Necesito. Bueno, dale. Listo, Alemania. Claro que sí. Tiene plata, entonces nos... Angie, Lorena, dime un país de Sudamérica. Un país. Angie. ¿Profe, me habla a mí? Angie Lorena. ¿A qué Brasil. país? Argentina. Brasil. ¿Quién dijo Brasil? Yo dije Brasil, porque nadie Bueno, dice. Brasil. ¿Le interesa? Sí, claro. Claro. ¿Quién más le interesa? Argentina. A Perú. Ecuador. Colombia. A Perú. Brasil, Ecuador. ¿Quién más? Panamá. Bolivia, profe. Perú. Nicaragua. Chile. Donde esté el Amazonas. Perú. Colombia. Colombia. Colombia, ¿cierto? O sea que que es Alemania, ¿le va a interesar y se va a beneficiar? No. No. Ya no se puede salir porque ya me dijo que sí me va a dar 10 millones de euros. Claro, le puede servir. Alemania tiene plata, Alemania tiene plata. Y no solo el eso, se futuro- puede beneficiar con el tratado. En el futuro, agua. Pedir recursos de la Amazonía en un futuro. Exacto, los recursos, puede pedir recursos naturales. Entonces, si te das cuenta que tú puedes hacer una mala negociación el día de mañana en asuntos internacionales o ambientales, a ti te llegan y te dicen, te interesa y te metes en algo que tienes que aportar en dinero y va a pasar lo mismo. Cuando completo yo el número de plata, ¿qué va a pasar? Entra en vigor. ¿Sí? Va a entrar en vigor. Eso va a entrar en vigor. Y pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, por eso es que ustedes escuchan el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué tratados de libre comercio han escuchado de Colombia? ¿Con quién? Con Estados Unidos, el TLC. El TLC. TLC. ¿Sí se dan cuenta? ¿O por qué no lo llamaron Convenio de Libre Comercio? Porque solo esos dos, no sé, no me interesa. ¿Por qué no lo llamaron? Porque solamente es entre dos partes y acuerdo de voluntades. Y es un tratado entre tú y yo, no más. Tres estados. Entonces, en el mismo ejemplo, ¿qué estábamos tratando con el ejemplo de Nicole? Es un tratado entre tú y yo de ir a tomar un café y de salir. Después de que me tomo uno el café, después de que uno toma el café, no me digan que llevarla a un lado porque pues uno tiene que ser más despacito, ¿no? Entonces, ¿qué viene? Yo soy más tímido. Invitarla a salir. Invitarla a Las comer. negociaciones. Ir al cine, ir al cine. Listo, ir al cine. Cuadrar el próximo No, sitio. un poco todavía por allá. Antes de la consumación. Analizarlo, saber a qué van y por qué no. No, profe, primero tiene que convencer la mesita. Profe, si Tengo acepta que el decirle café, que- acepta lo que viene. Invitar a cenar, uy, no. Ay, qué. No, primero, profe, tiene que ver cómo le va en la cita. No, Si solo hay con un café, qué viabilidad en tristeza. seguir o no. Invitarla a tomar chicha. Convencimiento. Exacto, existe el convencimiento, tiene igual. Parla.
O sea, Yo digo ustedes de que- una vez al grano, de una. No, profe, tiene que primero tantear el terreno, mirar Ay, si es serán viable, mentiras con si los ella le corresponde o no, profe. Hay que cotizar primero. Y bueno, si usted ya sabe que Hablando, Jonathan. usted tiene que decirlo. Tiene que conquistarla primero. Ya la ha conquistado a punta de tinto, ¿qué más quiere? No, con solo tinto. Pero con un tinto no la va a conquistar. conquistar. Si a una comida, porque ¿qué? Ahí vemos los bizcochitos. El profe sí está caño. Una hamburguesita, una hamburguesita. Bueno, la llamada esa de 3.000, 5.000 pesos. Hamburguesa. Combo de 3.000. No. Combo de 3.000. ¿Qué más viene? Nada de mí. Se va de cotizado el profe Ya con la de vienen las 3.000. conversaciones, ¿no? Las conversaciones y Ya de todo eso, ¿qué más viene? pues el acuerdo. Profe, ahí sí ya va la Firmar segunda el opción. Si acuerdo, quiere algo serio, firmarlo. decirle que si quiere ser Calle su novio. 63. Uy, Conclusiones como tal. No, ya pedirle que sea su pareja, profe. ¿Cómo se Eso llama sí quiere eso? algo serio, Que ¿no? firme, que Jonathan, firme. Pedirle noviazgo. La propuesta. La La propuesta. propuesta. ¿Cómo se llama la Formalizar. propuesta? Muy bien, ¿cómo se llama? Compromiso. ¿Cómo se llama la propuesta? Pacto. Que tiene que decirle. Convenio. La declaración. La declaración, muy bien. Ya después de tanto tinto, uno tiene que ir a la declaración. Y entonces, después de que ha pasado todo eso, sale la declaración, después de haberla conquistado a punta de tinto y bizcochitos. Y por eso es que ustedes escuchan la declaración de Río. ¿Han escuchado la declaración de Río? No. Entonces, ¿qué es la No. declaración de Río? Entonces, acá les voy a compartir. La declaración. Entonces, la declaración es una expresión escrita en asuntos internacionales solemnes que proclama principios de suma importancia y duradero. ¿Qué hacer con ella? Puede durar harto tiempo, ¿sí? Aunque no tenga un valor jurídico. ¿Uno de solamente novios tiene algún valor jurídico? No, profe, ninguno. ¿Solamente hasta cuándo? Hasta que se casan o viven mucho tiempo de convivencia. Exactamente, aunque no tenga un valor jurídico, apremiante ejerce una influencia como fuente del derecho reconocida únicamente, aplicación al principio de pacta sunt servanda. Entonces, después de eso, la declaración, después de haber salido todas esas reuniones, haber hecho un convenio, haber hecho un tratado, sale una declaración que no va a tener a pesar un vínculo jurídico, pero sí se vuelve importante para las partes, y aquí entre las partes sería entre Nicole y Giovanni. Entonces, se vuelve algo tan importante. Entonces, retomemos. ¿Qué es el protocolo? Son como las modificaciones, profe. Modificaciones. ¿Qué Pero que pueda haber. el tratado? Por ejemplo, acepto el tratado, pero me sirve más esto, o dejémoslo así. Son modificaciones. Tratado. Es un acuerdo que se aplica entre dos o más partes. Y convenio. Es el acto vinculante por el cual dos o más naciones se comprometen. Pero el convenio entra en muchos más estados que les interesa algo en sí. ¿Cierto? Algo en sí que les interesa. Entonces, cualquier eso. Entonces, en esas negociaciones, en asuntos internacionales, como les estoy mostrando acá en esta diapositiva, no solamente son asuntos siempre económicos, políticos, sino, mire, los asuntos ambientales, pueden ser de derrame, de asuntos de seguridad internacional, de la droga, de delitos multilaterales, regionales. Son asuntos que se van a tratar internacionalmente, en el cual usted puede ir en representación el día de mañana. ¿Cómo funcionan esos tratados? ¿Sí? Siempre hay un máximo órgano decisorio en el cual es el que va a tomar es el máximo órgano decisorio en el cual va a tomar las decisiones
y los que va a ratificar, pero solamente de los que han entrado en ese convenio los países partes. Y eso se llama las COP, las conferencias de las partes. ¿Cómo los organizan? Entonces, hay una organización que va a haber de representantes o jefes de gobierno, o va a haber observadores, ministros, ONGs, o industrias o empresarios. ¿Sí? Entonces, cuando el que la organizó, el secretario, por lo general casi le llaman secretario, ¿sí? Porque casi nunca lo llaman presidente ni jefe de Estado, porque los que están ahí son jefes de Estado. No puede haber otro jefe de Estado por encima del mismo jefe. Entonces se busca y se le nombra secretario. Por eso es que el secretario de la ONU le llaman secretario de la ONU, no le llaman presidente ni jefe de Estado tampoco. Tienen que estar incluso un poquitico más abajo, porque los que están ahí también están por arriba. Pero esos tratados, que son el máximo órgano decisorio, se organizan de la siguiente manera. Cuando usted va a una reunión de esas, comienza reunión de jefe de Estado, observadores, pero los que van esos observadores por el gobierno tienen que ir con un punto focal. ¿Qué es el punto focal? La autorización. La autorización. Esa es la autorización que le da antiguamente era muy independiente de la Cancillería con el Ministerio de Medio Ambiente en asuntos ambientales. Hoy en día incluso uno encuentra un departamento allá para pedir el punto focal. Uno de los que más daba puntos focales, era Brasil. Son los que dan más puntos focales por la parte industrial. Pero aquí Colombia, el día de mañana, no dan casi puntos focales, porque no sea que les salga con una colombiana, con una pancarta y embarrando, ¿sí? Entonces, en esas reuniones se comienza jefes de Estado, ministros y empresarios. O puede comenzar empresarios, ministros, y se cierra con jefes de Estado. Eso lo dejan organización y a potestad, que se puede de cualquier manera, porque tienen esa facultad potestativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el punto focal? La autorización. La autorización. ¿Para asistir a qué? A la reunión o a la cumbre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tendría que usted ir a una reunión o por qué quiere ir a esa reunión? Le van a preguntar. Pues puede decir que no, mire, es que van a hacer asuntos internacionales de cambio climático y pues van a hablar sobre las emisiones atmosféricas, sobre los niveles permisibles, y pues a mí me interesa porque yo soy una metalúrgica, una empresa metalúrgica, y a mí me interesa saber qué va a pasar con mi empresa y qué va a pasar, pues además de que somos países desarrollados o subdesarrollados. Además de eso, pues cuando están estas funciones, los estados también tienen que buscar sus grupos de trabajo. No es de que entonces se van a reunir porque estamos en una reunión, entonces se van a reunir entonces todos los mandatarios con los mandatarios, no. Todos los ministros con todos los ministros, no. Porque se divide en sectores. Se divide en países desarrollados y países en ¿qué? ¿En desarrollo? En subdesarrollo. No, países en vías de desarrollo. Países en vía de desarrollo. Entonces, hay países en vía de desarrollo. Entonces, y cada uno de ellos va a pertenecer, por ejemplo, el de JUSCAN. En JUSCAN, Japón, Estados Unidos, Suecia, Australia, Nueva Zelanda. Ellos son países desarrollados que tienen bastante dinero y en el cual en la parte comercial pues nosotros no llegamos ni al PIB per cápita y pues están por encima, ¿sí? Y otros países como nosotros que pertenecemos, que es el GULAG, a ese sí. Nosotros nos podemos meter, digamos, en una reunión del JUSCAN, porque nos va a pasar como en la vivienda. ¿Qué pasa en la vivienda? Estamos en el lugar equivocado. Exactamente. O todo lo que es Europa, y eso se le va a llamar Europa del Este, o lo que son asuntos en África, en Asia, y todo lo que es Asia y África, ese sector de allá, bajo esa península,
del Mediterráneo y para abajo, entonces va a ser entonces, se va a llamar G77 más China. Entonces uno empieza a buscar su grupo, ¿qué es? Entonces el grupo que está al nivel de nosotros es el GRULAC. Busquemos qué países rápidamente hacen parte del GRULAC, de América Latina, del Caribe, todo eso. Está Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile. Rápidamente, así por encima, solo el apellido, rápido. Brasil, Colombia, Perú, ¿verdad? Todo. ¿Son cuántos? ¿Como 34, 35 países? Sí, más o menos no los he contado, pero sí estoy. Más o menos, doctor. Está Cuba, Costa Rica, Dominicana, Ecuador, Salvador, Granada, Guatemala, Guacamayas, Haití, Honduras, Jamaica, bandera de México, bandera de Panamá, bandera de Paraguay. 1, 2, 3. 32. Exactamente, 32 países, pero están al nivel de nosotros, ¿sí? Que podemos hacer una negociación, podemos bien sea sacar un tratado o un convenio. Entonces, podemos hacer una negociación. Pero, ¿qué pasaría si el JUSCAN o un grupo de Europa del Este saca una propuesta en el cual dice, venga, China se va a meter acá en esta propuesta, en este convenio que estamos armando, como en el ejercicio que estamos? Pero ¿cuánto hay que aportar? Ay, no, qué pena, no me había dado el- Si nos dice, hay que aportar tantos millones, si me alcanza y puedo meterme, lo puedo hacer. Pero si no, ¿para qué me voy a meter si no lo puedo hacer y no puedo aportar ese dinero? Porque si nos aportan, les aportan en conocimiento, en la parte científica, en la parte medicinal, todo. Entonces, ellos aportan esa partecita, ¿sí? Entonces, esos son los grupos que uno tiene que buscar. Pero cuando se conforman esas reuniones, de trabajo, ya cada uno se va a trabajar, bien sea comienzan por mandatarios, ministros y empresarios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo son las mesas de trabajo? Esta la vamos a llamar el 1. Está el 2. Aquí están los traductores. Estos son televisores. Dos, 3, esta 4 y esta 5. ¿Han visto alguna de ellas? Pero en televisión, profe. Sí, pero ¿la han visto o no? ¿Cuál han visto? Yo vi una vez la que fue como la 3. La 3, ¿la han visto? ¿Dónde? No, profe, fue hace muchos años estaba viendo Señal Colombia y estaban transmitiendo como un convenio, pero realmente no sé qué fue. ¿Dónde la han visto?
Por lo general, esta que dice ella, la 3, se ve cuando se van a revisar las metas y calendarios de algún compromiso que se adquirió de cierta fecha, por ejemplo, del 2010 al 2015, en el cual cada uno de los países parte está organizado de la A la Z y tienen que organizarse y presentar qué ha hecho su país por la propuesta que se está planteando o sobre la coyuntura que se está presentando. ¿Mm? Entonces, como en la ONU, ¿sí? ¿Sí la han visto? Entonces, esta, aquí por lo general en A4, se utiliza mucho donde están los secretarios, una mesa de trabajo, están los secretarios y por lo general también al lado está, voy a poner este un momentico más para allá. Ya la hago aquí. Por lo general ahí están los se me salió. Entonces, aquí por lo general en A4 están los mandatarios, los jefes de Estado, recuerden, se comienza la reunión de jefes de Estado, ministros y después empresarios. Se reúnen solo jefes de Estado, después se reúnen solamente los ministros y se reúnen los empresarios. Ministros con ministros, jefes de Estado con jefes de Estado. Pero en la reunión general están los ministros atrás. Y aquí en el auditorio también pueden estar sus delegados y acá están los observadores, los que pidieron el punto, ¿cómo se llama? Punto focal. El punto focal. Estos son los observadores. Entonces, aquí el ministro por lo general se hace detrás, ¿sí? Y está también sus delegados. Entonces, cada uno puede estar con su ministro atrás y su delegación atrás. Y los observadores. Y lo mismo va a pasar en cada uno de ellos. Todos, ¿sí? Lo mismo. ¿Cuál no es verdadero? ¿De los jefes de Estado? De las mesas de trabajo. ¿Por qué no es verdadero? ¿Por qué? Porque casi siempre envían a los representantes, más no están los jefes de Estado, no sé. ¿Qué pasa en estas esquinas? ¿Qué pasa en esas esquinas? ¿Quién se sienta por lo general en una punta, en la cabecera? El jefe. El jefe, sí, el jefe o el... El jefe. Y acá todos están al mismo nivel. Entonces, si fuera así, ahí sí estaría bien. Pues precisamente para acabar esas puntas, hicieron entonces así arqueadamente una mesa de trabajo. Porque antiguamente no es que le tocan la punta, entonces para evitar eso, se organiza entonces de la A a la Z. ¿Sí? Entonces, así se van colocando los países en orden alfabético igual. De la A a la Z. ¿Sí? Esas son las mesas de trabajo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe, por mi parte. Sí, profe, una pregunta. ¿Cuál es el significado del punto focal? El punto focal es la autorización
para que pueda ser un observador. Entonces, no sea que de pronto entonces a ustedes les pase en una reunión, como en esta, pues supongamos, que aquí está con ministros con ministros, o usted está en una cumbre o en una cumbre, o está sacando un tratado, o le van a proponer un convenio o como un tratado, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo hago yo para saber si entro o no entro? Porque usted sabe que si yo entro a un convenio o entro a un tratado, yo tengo que aportar dinero o algo en especie, ¿sí? Entonces yo tengo que aportar algo. Y entonces a mí me proponen dentro de esas reuniones porque ese es el momento que ellos van a decir. Entonces, aquí en el ejercicio, digamos, le pidieron en una reunión de esas, ¿cómo hago yo para saber? Bueno, usted entra a la página de la Cancillería. ¿Sí? Usted va a entrar a la página de la Cancillería y usted, me devuelve un poquito para que la coja. Entonces, ojo al paso a paso. Entra, ¿están viendo mi pantalla o no? Entra al Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual pues usted va a ver acá en la última parte donde dice biblioteca. Biblioteca. Usted le dice biblioteca de los tratados. Entonces, por ejemplo, tratados bilaterales, o sea, que son de las dos partes, o bilaterales que son más de más estados. Entonces, aquí usted va a encontrar todos los asuntos del día de mañana que usted esté representando. Comercio internacional, asuntos militares, amnistía, derecho de los tratados, derechos humanos, derecho penal de extradición. O de pronto usted el día de mañana usted se dedica a solo penal y pues le van a hacer la extradición, que supuestamente hay un tratado y pues resulta que no está en vigor, etc. Por ejemplo, el medio ambiente, ¿sí? Que es el asunto que a nosotros nos corresponde. Entonces, tenemos, por ejemplo, con Estados Unidos, acuerdo que establece una secretaría para la aplicación de legislación ambiental bajo el acuerdo de la Comisión Comercial de Estados Unidos. Entonces, eso fue fecha de adopción, 1000 en el 2018. Fue la adopción, me fue en Bogotá, está vigente, sí, y es bilateral. ¿Sí? Uno que no. Este que dice no. Aprovechamiento integral de energía geotérmica. Lo trataron de hacer en 1999, pero no está vigente. No hay nada vigente. ¿Sí? Otro que no. Acuerdo para la formulación de planes, conservación o aprovechamiento integral. Pero bueno, de las cuencas de río, hay un tratado de una organización, pero que no está vigente. Y así voy mirando qué está con Perú, qué está con Brasil, etc. ¿Sí? Entonces, pero muchas veces yo no lo voy a tener así a la mano. ¿Sí? Entonces, resulta que a mí me llegó... dime tú, Ricardo, un país pero que no sea Venezuela. Brasil. Bueno. Entonces acá miramos por estados. Yo me voy acá, busco alfabéticamente y Brasil me está proponiendo algo. ¿Cierto? Entonces Brasil me dice, venga hermano, métase a este convenio. Entonces cuando yo llegue y para en vez de ganarme la levantada y decir, y cuando llegue a Colombia diga, mire lo que me metí, ¿y usted en qué se metió? Si ya estamos metidos en un acuerdo, en un convenio, en un tratado.
Entonces, ¿usted qué nos va a hacer gastar? Ya que va a legislar, usted hizo fue el oso allá. ¿Sí? Entonces, viendo esto, esta biblioteca, pues entonces ya usted sabe si se mete o no se mete. Entonces, si usted, como en el otro, en el anterior, frente al asunto ambiental, pues yo puedo mirar en asuntos ambientales, puedo mirar el asunto que me corresponde, pero Brasil me está proponiendo algo. Entonces me dice Brasil que nos metamos en algo, hagamos entre los dos un tratado, y pues voy a mirar qué tengo y qué no tengo. Entonces yo miro acuerdo complementario, acuerdo básico de cooperación técnica entre el gobierno de la República de Colombia y la República de la Federación Brasileña para el fortalecimiento de la capacitación técnica de construcción, indicadores estratégicas de gestión, de fortalecimiento de agencias, suplemento de la salud, Brasil y control de gastos de la salud. O sea, sé que es algo de la salud, es lo que entendí. ¿Sí? Acuerdo que no sé qué, técnica entre el gobierno de la República Federal de proyectos de capacitación de bomberos, Colombia, militares, entonces, acuerdo básico de no sé qué. Miren todo lo que tengo entonces con Brasil. Uno que no. O sea, ¿qué quiere decir que no? Que no está en qué? En vigencia, profe. En vigor. Que no está en vigor. ¿Listo? Entonces, ¿qué no está en vigor? Acuerdo de cooperación de facilitación de inversión entre la República de Colombia y la República Federal. Uno pues ahí tocaría pegar. ¿Sí? ¿Qué más no tengo? Y así uno va mirando, porque pues en la negociación en el cual estamos mandatarios, solo ministros o solo empresarios, más que todos los de gobierno, le van a preguntar en una reunión, venga hermano, ¿qué pasó? ¿Te podemos meternos en esto, en este convenio, en este tratado, en esta negociación? Entonces ahí es el momento de revisar si se puede o no se puede. ¿Sí? Entonces hagamos otro ejercicio. Tengo una pregunta respecto a lo que nos estás mostrando. Cuando su merced nos dice que está en vigor, pero nos indicaba anteriormente que estaba en gestación, o sea, puede que estén en gestación o definitivamente es que ya caducó. No, o sea, que aquí, si te das cuenta, sí. hay un acuerdo bilateral, ¿sí? Por lo general, casi los bilaterales son entre las dos partes, pero que no nació a la vía jurídica o que se está esperando alguna decisión por ratificar documentos y alguna de los estados, pero no ha nacido a la vía jurídica. O sea, está en gestación, pero no Pues, quiere decir con eso que no nazca. Puede nacer, aquí puede, vea, este nació en el 2015. Este nació en el 2020. Este nació en el 2020. Este en el 2011. 2010. Pero no tenemos manera de identificar si salió o no. Ya por lo menos, mire, uno se da cuenta, si este nació en el 2000, ya lleva 10 años, ya no nace. Entonces uno ya deduce, ya no nace, mire, este ya 2000, este sí nació, vean, 2009. ¿Eso hay algún tiempo, digamos, para que nazca? ¿De acuerdo? No, no, Okay. no. Ve, otro que no haya nacido. Este, 2005. Este ya no nace. Si ya no lo hicieron en unos años, mucho menos ya lo van a, ¿sí? Profe, Señor. Este, mire, el de 98, en el 88. Profe, listo, usted dice que el 2005 y que de pronto ya ese tratado no entra en vigor. ¿Eso tiene algún lapso de tiempo? No, lo pueden volver a retomar y pueden volverlo a presentar. Entonces, vale, gracias. Mire, con Brasil. Ingrid decía que Alemania, ¿no? Entonces tú eres el representante de Alemania y le propones algo a Colombia, pero como yo no tengo Alemania.
¿Qué tenemos con Alemania? Mire todo lo que tenemos. Uno que no. Canje de notas de que constituye un acuerdo sobre proyectos de asesoramiento de cooperación autónoma regional para el desarrollo de Nariño, cooperación entre el gobierno de la República de Colombia, o sea, iban a hacer algo con Nariño, pero entonces no, eso fue en el 96, ya nunca nació esa obra. ¿Mm? Pero hay harto, mire lo que se ha celebrado. Miren. Entonces, si se dan cuenta, yo no puedo llegar y meterme a la loca en una negociación internacional de eso. ¿Mm? Entonces, no me puedo llegar a meter a la loca. ¿Mm? Un país que no conozcamos, veamos una bandera que Bosnia. Bosnia, sí, yo también. Bosnia. Ok. Ese que dice que es que Togo. Brunei, diría yo. Ese Comoras. Comoras. No hay nada. Entonces, aquí no hay nada. Entonces, ¿puedo celebrar algo con él o no? Pues por el momento no hay nada, pero obviamente sí se puede llegar. Tocaría mirar qué nos están ofreciendo. Exactamente. Tocaría mirar qué propone. Exactamente. Entonces, ¿qué propone? Y ahí llega la negociación en el cual qué va a proponer y cuántos si van a hacer a la vía jurídica. Si yo me meto y no se va a demorar, porque yo me puedo meter y me puede proponer algo. Entonces, pero se puede demorar en nacer, como los multilaterales, que son más de 3 países, y son los mismos asuntos. Acá ustedes pueden mirarlo el asunto, seguridad, el trabajo, y todas esas cosas. O sea que no solamente para asuntos ambientales, sino más adelante les va a servir todo esto. ¿Preguntas? ¿Ya van viendo la conexidad con el tema? Sí, doctor. Doctor. Tengo una pregunta respecto a la... En este caso, la Cancillería, hablemos de la Cancillería colombiana, ellos no tienen que, por decir, en este caso, mirar los que están vigentes, mirar de acuerdo al tema y de acuerdo también a la disponibilidad presupuestal para poder tomar la iniciativa de hacer convenios. Sí, por eso es que no, por eso es que está esta biblioteca virtual, porque para eso ellos ya están metidos en esto y para eso ellos la crean y la tienen proyectada, porque resulta que tú te metes y resulta que no hay plata. ¿Sí? Tú te metiste y no hay plata. Y para eso es esto. Y por eso es que dentro de las negociaciones que en la organización de las cumbres puede ser ministros, jefes de estados, a los jefes de estados también les pueden proponer, como a los ministros, y pues los empresarios casi no, pero los jefes de estado y ministros puede salir algo. ¿Mm? Y ustedes le proponen algo, usted es el asesor de algo y no, todo esto, todo esto no lo enseñó, a mí me lo enseñó, voy a buscar eso. Y también tiene que estar de acuerdo al marco lógico en la parte del Plan de Desarrollo Nacional. De presupuesto, cada área, cada departamento como Cancillería, de Educación, Justicia, tiene un presupuesto. ¿Mm? Venga, les muestro quién era. Ella era la profesora mía en asuntos internacionales, la representante en asuntos ambientales, que ella, Jimena Nieto Carrasco, es la representante de asuntos ambientales. Obviamente tiene que saber hablar 2, 3 idiomas
para estar en un cargo de eso, si era abogada y hay que tener un poco más de títulos y lo que les decía. Todo eso nos lo enseñaba ella y ella nos contaba todo este cuento, porque yo de dónde voy a decir, esto es así, así. No, lo sé porque lo estudié en la maestría y todo eso. ¿Sí? Entonces, pues le puedo dar el crédito a la profesora que Jimena Anita en representación de Colombia y todas esas cosas, etc. Entonces, les decía, cuando nos daba ella, eso fue un aprovecho máximo de esas materias. Y, uno va a decir, y ahí ustedes van a decir, pero ¿para qué nos enseñan Derecho Internacional Ambiental? Ustedes den cuenta que el día de mañana usted puede trabajar en la Cancillería. ¿Sí? En todo lado hay representación en asuntos ambientales. Bueno, tarea para mañana. Tarea para mañana. Por favor, van a buscar cuáles fueron las propuestas importantes de Río más 20. ¿Qué se doctor? ¿Qué pena con usted? Río más 20. ¿Cuáles fueron las propuestas importantes de Río más 20? ¿Cuáles fueron las propuestas de Perú? Las de Lima, Perú, de la COP. ¿Cuáles fueron las propuestas de Francia? ¿Cuáles fueron las propuestas de París? ¿Y qué es la iniciativa 2020? ¿Y cuál fue la última, profe? ¿Qué es la iniciativa 2020? Profe, un fa gigante. Es que imagínate que estoy tratando de ingresar a donde usted nos estaba mostrando hace un momento en trámites y servicios, pero no sé por qué no me da la opción. ¿La Cancillería? Sí. No, pero abajo, en la última. Doctor, por favor, ¿me podría confirmar nuevamente los requerimientos para confirmar? Gracias. ¿Requerimientos? La tarea. La tarea, buscar. Buscar cuáles son o cuáles fueron los puntos más relevantes que se propusieron en la iniciativa 2020, en la Río más 20, y también cuáles fueron las propuestas que se hicieron en la cumbre de Perú, o en la reunión de Perú, de Lima, Perú, y las de París. Una es del 2014, una es como el 2016 o 2017, por ahí está. ¿Y qué es la iniciativa 2020? ¿Y qué es la iniciativa 2020? Gracias, doctor. Muy formal. Compañeros, gracias. ¿Listo? Entonces, listo, ¿alguna pregunta antes de terminar la sesión? Por mí ninguna, doctor. Bueno, muy bien. Doctor, yo sí tengo una pregunta. Las diapositivas que su merced nos estaba mostrando las busqué, pero en la plataforma no están. No. Esas se las envío después al WhatsApp, es que no he terminado el tema. Ok. Gracias. ¿Listo? Bueno, no siendo más, entonces espero que su clase haya sido de su agrado y hayan aprendido algo muy distinto. Les agradezco mucho y les deseo a todos que pasen muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe. Muy amable, doctor. Gracias.